Bueno, vamos a retomar entonces este Vegan si se la bancan. Espero escuchar ahora porque se me cortó recién. A ver si vuelven los interlocutores. Bueno, espero escuchar ahora, porque no sé qué había pasado. Ahora ustedes me escuchan, bueno, eso puede ser una señal. Hola, León, gracias, bro. Había puesto interesante la cuestión. Hola, Joaquín, hola, Dalma. Saludos desde México. ¿Ahora Hay muchos temas. escuchamos? Ahora sí, creo que es porque se había terminado el vivo y bueno, se había muerto el vivo, básicamente. Ajá. El humor. ¿Cómo estás tanto tiempo? Acá me ando. ¿Vos? Mm. Ahí vamos sumando a lo que estábamos antes. Gracias por sumarse nuevamente aquí la audiencia y también que están participando. Dejan ahí sus preguntas, recuerden. Eh, bueno, yo no escuché la última parte, así que me tienen que actualizar lo último que estaban hablando. Y recuerden que en este bloque también vamos a tener otra temática más filosófica respecto a, atención, en un ratito nomás, respecto a el sufrimiento en la naturaleza, si nos parece correcto o no intervenir en esto. Así que quien esté interesado en quedar, en un ratito lo vamos a abordar. Pero si ponen al tanto de lo último que hablaron, que yo sería... Hola. Sí. O si no, te lo pregunto de nuevo, Aileen. Cuando Kina te preguntó qué entendés por veganismo, lo hizo en función a que vos misma decías que eras vegana y que estabas de acuerdo con todo eso. Bueno, cuando digo todo eso, además de la parte descriptiva de decir, bueno, entendemos que hay otros seres que sienten, esa mera observación no es particularmente algo vegano, es reconocer que sienten. Puede haber gente que reconoce que los animales sienten y que igual no les importa o priorizan otras cosas. Entonces, la mera observación no define al veganismo, sino que hay algo a nivel probablemente de valores y conductuales que te hacían a vos identificarte con lo que ahora llamamos veganismo. Entonces, ¿cuáles eran esos valores? Es decir, quizás te tiro preguntas a ver si alguna tiene que ver. Digo, por ahí el hecho de no querer perjudicar a los seres sintientes, ponerle, indistintamente de cuáles sean esos seres sintientes, digo, no querer perjudicarlos, puede que sea esa la motivación tuya, digamos. ¿Cómo no entendí bien? No entendí bien. ¿El dejar de Básicamente, cuando serlo vos o el decías serlo? Lo que me llevó como, a serlo? claro, o sea, ¿cuál era tu intención? Vos, o sea, estamos más o menos todos de acuerdo que a nivel práctico, bueno, es no consumir productos animales y demás, pero bueno, ¿cuál era la intención al hacer eso? ¿Era una cuestión meramente dietética? ¿No te gusta el No, sabor? no, no, ¿O no, era no. algo respecto No, a porque la no verdad querer que cuando yo perjudicar? empecé en el veganismo aumenté de peso. Porque la verdad que comía todo carbohidratos. La verdad que me alimentaba de fideos, qué sé yo, como la mayoría. Yo no cocinaba mucho. Empecé a cocinar cuando conocí a Monfico. Cuando me puse en pareja con Monfico, ahí empecé a cocinar, aprendí a cocinar y hacía videos. Pero no era por alimentación, sino que yo empecé con el vegetarianismo y yo no conocía el veganismo. Lo conocí cuando empecé a entrar en páginas de vegetarianos y empecé a leer sobre la industria láctea, eh, que es peor, o sea, que hacía peor no consumiendo carne, o sea, no consumiendo carne y consumiendo más queso y todo eso, que consumiendo carne. Ok. Entonces, ahí
entendí lo que era el veganismo y empecé a ser vegana. Empecé a ser vegana. Bueno, No me costó, o no sea, me costó la verdad, no me costó. claramente había una intención de no querer participar de la explotación animal o del perjuicio animal. Totalmente, yo no usaba cosas de cuero, eh, nada, iba a activismos, Ok, ok. siempre, siempre. Es más, cuando yo hacía los videos era por que la gente empiece a ver que se puede alimentar de forma vegana y que hay cosas que están buenísimas, ¿entendés? Ok. Entonces, ahí más o menos creo que está respondida la pregunta de Oquina de qué entendías por veganismo, más o menos. Entonces, Oquina, ¿a qué iba la pregunta entonces? Muy atinada igual la pregunta. Perfecto, para empezar la conversación. Y entonces, bueno, a partir del entendimiento de que no querías, porque ahora no sé muy bien cuál es tu postura, no la entendí, pero no querías formar parte del sufrimiento animal, legitimarlo, pagar por ello, etcétera. O sea, como quedó claro que considerabas eso en tu vida. ¿Qué fue la razón por la cual comenzaste a financiarlo y te dejó de importar? Y si bien parece que sí tienes como las bases y entiendes de que los animales sienten, pero ahora no te importa si sienten. ¿Por qué? Yo te digo, yo era vegana, me encantaba, pasé muy bien. Creo que uno de los mejores años de mi vida fue cuando estaba eh, en los grupos, cuando compartí con gente vegana, me gustaba mucho, la verdad. Después yo tuve una vida muy oscura, ni siquiera me importaba yo, por eso digo, ni siquiera me importaba yo cómo me va a importar un animal, ¿entendés? ¿Cómo me va a importar un ser humano? No me importaban los seres humanos, nadie. O sea, que uno siempre pone en primer lugar al ser humano, ¿entendés? Como, qué sé yo, no sé, la vida, los que están a favor de la vida, qué sé yo, no sé, diferentes posturas. Eh, Empecé a viajar mucho, empecé a viajar, me daba cosa, no conseguía productos veganos y empecé a comer carne, o sea, no me importó. Yo estaba de viaje, estaba ida, estaba, no sé, en consumo. Yo estuve en consumo, por eso te digo. Yo cuando era vegana, yo era vegana y comía bien, tenía una dieta buena, porque también estaba bien ser vegano y no ser gordi vegano. Em, y, y yo tenía problemas de consumo ya. Y eso me hizo perderme. ¿Problemas Eso de me qué? hizo. Consumo, amor. Drogas. De sustancias, Drogas. Ah, de Consumo drogas. ¿Por qué no se de las puede decir drogas. la palabra ¿De otro droga? país? ¿consumía qué? ¿Problema de consumo ¿Sos de de otro país? garbanzos? No, no entendía. Ok, ¿Sos de otro país? Eh, sí. sí, sí, de México. Ah, qué lindo. ¿Desde allá nos hablas? No, Sí, ahora de estoy acá en México Argentina. y Ah, acá, de México al 300. bueno, Eh, entonces a mí eso me hizo perderme. Yo me perdí de todo. O sea, me alejé de ok, todo. para pasarlo un poco en limpio, no es que hoy en día cambiaron tus valores, no es que pensás que lo que estás haciendo está correcto, o sea, simplemente que tenés otras urgencias, quizás a nivel práctico, y no, no sé, no tenés la voluntad de hacer el esfuerzo de llevar una vida. Pero no me lo propuse después. No me lo volví a proponer. Bueno, ahí está Hoy podría ser solucionado, un buen día para proponételo. dejar de comer carne y dejar todo, ¿no? Yo sigo teniendo los mismos valores. Por ejemplo, no sé, yo adopto, yo ya no compro. Sería un horror comprar. A mí me quedaron esas cosas. Cuero no uso, todo ecológico. Hay cosas que me quedaron y hay cosas que sigo pensando lo mismo. Y hay cosas que no, la alimentación, para atrás. Está, Te digo, pero sí que yo sé pensás lo mismo. suplantar todo. O sea, en Pero eso no. pará. Sí, sí, decime. Yo creo que, no sé si creo, la pregunta es, vos decís hay cosas que sigo pensando igual. ¿Hay algunas cosas que a nivel intelectual cambiaste de opinión? ¿O a nivel simplemente práctico? Porque son Pero por cosas eso muy te digo, distintas. mira, yo el otro día le dije a mi amiga, ¿cómo no le iba a dar leche? Leche humano, ¿entendés? Ah, bueno, pero Digo, entonces, leche de vaca, Pero, ¿cómo no le iba a dar leche de vaca? no, La fórmula esa, la de bebé.
¿Cómo no le Está iba a dar? bien. ¿Cómo no le iba a dar carne? Y dije, me encontré en un retroceso. Pero depende, retroceso o no, porque si vos pensás que lo que pensabas antes es incorrecto, no es un retroceso a nivel simbólico, es un avance. Ahora, vos podés cambiar de opinión pensando que lo que antes estaba equivocado, Para mí o es no como sé, pensar como o piensan te los demás, poseyó algo que porque hablaste sin, yo sin entendí pensar, no sé. eso. Porque si yo lo entendí, ahí me di cuenta. Y yo ya estaba empezando a cuestionar a una persona y me sentí en el lugar cuando me lo hacían a mí. Y cuando el otro día, cuando yo estaba con ella, no sé, ¿viste la típica charla que tenés con algunos cuando le decís que sos vegano? Eh, y yo defiendo el veganismo, pero a muerte. Yo no lo estoy practicando ahora. Pero ahí cuando yo tuve esa charla con ella, yo me sentí, viste, que era la otra persona. Y ahí dije, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy Sí, diciendo igual también? ¿Qué estoy me llama un pensando? poco la atención, o sea, yo entiendo más, no es que, no hablo de tolerancia, sino de entendimiento intelectual al hecho de decir, bueno, mantengo los valores y hay cuestiones mías personales que por cuestiones de voluntad no las puedo mantener de repente, y algo muy raro y que quizás no lo entiendo intelectualmente es que directamente digas algo que no tiene que ver con tu voluntad de hacer las cosas, sino con decir algo, o sea, sostener algo intelectualmente de lo cual no estás de acuerdo vos, o sea, tenés una disonancia incluso ya los cables así. A menos que, lo que se me ocurre, a menos que cuestiones la veracidad de las afirmaciones que se suelen hacer en el veganismo, es decir, de repente cuestionaste que en realidad no es sano evitar los productos animales. Quizás puede ser eso. Digo, porque si vos opinas exactamente lo mismo, ¿qué pasó? ¿Te poseyó algo y hablaste, o sea, una Realmente. especie de virus y hablaste porque el virus te Me había hace mal comer poseído? carne. ¿Eh? Me hace mal comer carne, sinceramente. No sé, no sé. Yo te juro, lo cuento ahora y lo estoy contando y me da vergüenza. Me da vergüenza porque me avergüenzo de mí misma. ¿Entendés? Es como decir, no sé, se embarazan por un plan, qué sé yo, no sé, esas cosas, ¿entendés? Que yo antes la decía y después entendí, ¿entendés? Entendí. Pero bueno, Ok, uno ok. aprende. Y ¿Te puedo para mí fue un preguntar? clic, porque a mí sí, decime, amor. Es que hay algo que no entiendo. Dices em, que dijiste algo así, te voy a intentar como parafrasear. Dijiste, si yo no me quiero ni a mí, ¿cómo voy a querer a los demás animales? Algo así mencionaste. Y bueno, es que no se trata de quererlo. Yo a ti no te quiero, puede que ni siquiera me caigas bien y no por eso voy a querer que algo malo te pase o voy a pretender que sufras. Entonces, si dices y al mismo tiempo dices que entiendes que está mal y que te avergüenzas incluso de lo que estás diciendo, que no te sientes cómoda siendo quien eres ahora, ¿qué es lo que te falta para cambiar? Esto me faltaba, ¿Cómo? esto me faltaba. ¿Qué es esto? La parte social, quizás juntarte con gente, ya sea virtual. Juntarme con gente que me recuerde de dónde estuve. Ok, ok. Esto O me faltaba, sea, vos me en faltabas, definitiva, en vos me definitiva faltabas, seguís, vos me haces bien, vos me haces seguís bien. manteniendo los mismos valores bueno, hay algo más en lo social que te tira mucho, quizás, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo social? Y cuando decís esto, te referís a esta, no sé, a esta charla que estamos teniendo, o sea, cuestiones Ah, sociales. sí, sí, sí. Eh, ok, ok. Está bien, bueno. Sí, espero nada, igual obviamente son casos muy puntuales. Si alguien se siente identificado, obviamente que la cuestión social a muchas personas les es muy relevante, así que está bueno que lo puedan mantener. Eh, una pequeña observación que me quedó ahí picando también por si sirve la reflexión, cuando decías que o sea, que la pasabas muy bien con el veganismo, tiene que ver un poco con esto que digo de la parte social, pero siempre recordar que
por lo menos en mi caso, o sea, el objetivo principal es no perjudicar a otros, más allá de si la paso mal o bien. Para mí no era en la parte social, ¿eh? Porque hubo un No, está momento bien, que pero yo no. dijiste Pero en un era, momento que la pasabas bien ¿cómo y te qué sé yo. sentís cuando no lo haces? Cuando tenés algo, o sea, una convicción, algo. O sea, cuando, no sé, es una Está bien, forma de está vida. bien. Para mí es una forma de vida también. Sí, sí, sí. Ser Completamente diferente. Otra cosa consecuente, es ser especista y que te chupe todo un huevo. por eso, ser consecuente con tus propios valores también tiene una recompensa, digamos, eh, psicológica, por lo cual es muy probable que antes te sentías bien también, además de por la cuestión social, por tus propios valores, y hoy en día no, y por eso decís que, bueno, te da vergüenza o nada, lo que dijiste recién que me parece también muy, muy honesto, así que... Además, porque cuando yo eh, empecé a ser vegana no conocía a ningún vegano. Yo tuve mucho tiempo de vegana y no conocía a nadie vegano. Para mí era raro porque yo no había descubierto en internet, ¿entendés? Yo ni siquiera entendía bien. Empecé a entender bien cuando empecé a juntar con otros veganos y ahí empecé, o sea, a entender las demás cosas, ¿no? claro, claro. Pero, no, pero fueron años lindos. Para mí fue muy lindo, fue muy lindo. Por eso digo, qué mejor, eh, qué mejor esto, qué mejor ¿Por qué fue esta lindo? chica que me cae bien. Ahí ¿Por, Okina te hizo la pregunta de por qué fue por lindo. qué dices que fue lindo? ¿Fue lindo el veganismo? Bueno, no sé si el veganismo, pero que tú fueras, según Porque dices, fue una vegana, parte, fue ¿por una qué? parte buena de mi vida, fue una parte Pero linda. O sí, sea, lindo se y refiere, todo, ¿por vamos, qué? vamos a intentar ser caritativos también en la interpretación. Se refiere a cuando ella se estaba no solo practicando el veganismo, es decir, no solo no consumiendo productos de origen animal, no financiando, bla, 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 y además, evidentemente por lo que cuenta, compartir espacios presenciales y virtuales con gente con los mismos valores y las mismas prácticas. O sea, a todo eso se refiere con lo que está diciendo. No termino de entender, perdone. No termino de entender bien Eh, a dónde quieren llegar. Nada, Okina preguntó qué es, o sea, lo que te era lindo, a qué te referís con Ya eso, y dije yo, lo que era lindo, que era eso, tener una forma de vida diferente, o sea, pensar en los animales, qué sé yo, no sé, para mí era lindo después aportar, cuando yo empecé a hacer videos, para mí fue aportar algo, ¿entendés? Para mí yo aporté desde ahí, qué sé yo, algunos aportaban, iban a un matadero y se quedaban toda la noche. Yo aportaba desde mi lado, qué sé yo, compartiendo recetas, qué sé yo, para que se alimenten, no sé, cómo reemplazar el huevo, todas esas cosas, viste, que te cuesta. Cuando vos empezás a buscar y te cuesta eso. Y bueno, le explicás a alguien, qué sé yo, que se puede reemplazar tan fácilmente, no es necesario, qué sé yo, los productos animales. Todo se puede reemplazar. Desde esa parte yo aportaba. Entonces yo me sentía bien, yo me sentía bien conmigo mismo. No como ahora bien, no me siento bien. Por eso estoy bien, acá y por bien, o eso hago sea, este vivo. Si no, no lo haría este vivo, no me enfrentaría y no estaría hablando con ustedes porque sé que estoy en falta. Si no, no haría esto, no estaría en acá. falta, a ver, en falta, En para falta mí para fue con una, los animales. o sea, para con los animales, siempre y cuando te importen los animales y mantengas todavía esa postura que, por lo que interpreto yo, la tenés. Simplemente una cuestión a nivel práctico y de voluntad que quizás no lo estás pudiendo manejar, pero por lo que interpreto, mantener los mismos valores y nada, y te gustaría volver a Totalmente. Total, si no, no estaría sentarte. acá, no estaría hablando acá, si no sería una pérdida de tiempo. ¿Qué quiero hacer acá? Sí, 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 me parece muy bien. Y bueno, obviamente sabés que desde mi humilde lado, o sea, todo lo que yo te pueda aportar, me avisás y Gracias, listo. Eh, gracias. y, y nada, interpretando también de manera caritativa lo que Opina te preguntaba respecto, o te decía respecto a lo de no es querer al otro, ella también,
Aileen también habló de respeto, o sea, a los animales en un momento, o sea, y no se respeta a sí misma, ¿cómo va a respetar a otro? Claro, Hay es un eso, es como dar, yo no doy valor a mi vida, yo la estoy matando a mi vida con el consumo, con las drogas. Yo me estoy matando a mí misma. ¿Cómo? O sea, no voy a fijarme en lo que como, si ni siquiera como, ¿entendés? o Ni sea, cuando sí, como sí, arraso. Es una vida totalmente de mierda, no te la deseo de corazón, no te la deseo jamás que le pases por eso. Es un momento muy oscuro que toca a uno. sí, sí, sí. A ver, no es que necesariamente a todas las personas les pueden pegar de la misma manera. Hay gente que probablemente en situaciones de mierda incluso tenga más consideración por otros seres sintientes que por sí mismo. Quiero decir algo. Yo no me excuso ni digo que porque hice algo vuelvo a la explotación animal. Yo dije que me pasó algo en mi vida, por eso volví, y después no volví más. Pues la verdad que por paja, no sé, porque por ser, no sé, para mí no está bueno. Yo entiendo que no está bueno. Y para mí esto que estamos teniendo acá es una buena causa. Si yo realmente siento que me hizo bien, que entendí, ¿por qué no dejar? ¿Por qué no arrancar ya hoy, ahora, ya? Y lo digo acá, ¿eh? Y me pongo acá. Y yo soy una persona que se maneja mucho en redes y me van a ver. Y yo ya lo dije acá. Si no, soy una careta, no sé. Sí, sí, o sea, me parece bien, o sea, Ponemos hay a una Aileen cuestión de ser, en... hay una cuestión de ser consecuente con los propios valores que evidentemente todavía mantenés, así que en lo que podamos ayudarte, aquí estamos. Gracias, chicos. Sabés dónde encontrarnos y también, bueno, a todas las personas que estén pasando por cosas similares, cuando Vamos a hacer necesiten ahí apoyo, veganos en recuperación, un grupo. véanos en recuperación. Buenísimo. Bueno, amigos y amigas, no sé si alguien más quiere decir algo sobre esto, si no, ya te agradecemos, Aileen, enormemente. Ay, Por gracias. aquí. Gracias, chicos, me hicieron re bien, ¿eh? Muy Me alegro bueno. mucho, de verdad, me Posta, alegro posta, me mucho hicieron bien. y ojalá que a las demás personas también, todo lo que tenga que ver con las dificultades, aquí estamos para eso y sobre todo recordemos a cada instante que lo más difícil de todo esto en realidad lo están sufriendo los demás animales, así que Totalmente. quizás hace más fácil el hecho de ser consecuente con esos valores. Así que bueno, dicho esto, amigos y amigas, gracias Aileen. Y Gracias por bueno, invitarme. tenemos aquí. Lo necesitaba, ¿eh? Muy bien, bueno, me alegro Está bueno mucho. que puedan compartir esto y que nada, que muestren lo que es el veganismo, vos con tus videos y todo esto cuando explicás. Siempre me gustó mucho escucharte y para que las personas entiendan y sepan y puedan dar el paso. Yo ahora estoy dando el paso. Den el paso, Muy bien. entiendan todo esto. Gracias, Damo. No, gracias a vos, Yaelin. Gracias, Muchas hermosa. gracias. No me acuerdo el nombre. Okina. 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 Y ahora sí, entonces, señoras y señores, vamos a pasar al tema más filosófico. Chao, Yaelin, te queremos. Saludos. Gracias. Bueno, y ahora el After Office, nos quedamos acá con la parte filosófica, vamos a adentrarnos en las oscuridades, en las tinieblas filosóficas, y aquí llegó también un demonio de las tinieblas filosóficas del veganismo. ¿Cómo Vamos a andábamos? aceptar, ¿cómo andás, mi queridísimo amigo Tiziano? Y vamos a aceptar también aquí de nuevo al vegano cordobés que está llegando desde el país de Córdoba. Y bueno, se viene entonces el tema. ¿Cómo anda, vegano cordobés? ¿Todo bien? Todo bien, Damito querido, ¿cómo anda? Hola Tiziano, hola Oquine de vuelta, ya la vi recién ahí con Aileen. Un saludo para Aileen por haber aparecido por acá. Muchas gracias. Buenísimo. Me Bueno, gusta que esté Tiziano para hablar de este tema. Me hubiera gustado que esté David, no sé si te acordás de David Díaz. sí, sí. Respuestas veganas. Él me orientó mucho en este tema que vamos a hablar ahora. Tuve mucha orientación filosófica de parte de él. Le mando un saludo si llega a estar. Le avisé que voy a estar acá y que lo voy a mencionar.
y a su respuestasveganas.blogspot, creo que era org.org. Él planteó muy bien este tema que vamos a hablar ahora, y bueno, han pasado muchos años, Damián, desde que tuvimos este pequeño altercado por este tema, y creo que tanto vos como yo quizás nos hemos amoldado un poquito de la situación, y bueno, me gustaría ver cómo está este tema de la intervención en la naturaleza hoy, con Damián Ferrero, el vegano cordobés, ya te voy a decir cuál es mi postura, y por supuesto Tiziano. Y Oquina. Y toda la Oquina. gente aquí, y toda la gente aquí presente, porque recuerden que pueden comentar sobre esto en los comentarios y también en la parte destacada. Y vamos a aclarar bien cuál es entonces la temática. Sería si nos parece correcto o incorrecto la intervención en la naturaleza. Obviamente, dicho así, es muy abstracto, pero quizás, o como lo veo yo, es en pos de generar un impacto más positivo, o sea, una balanza más positiva en los que estén ahí en la naturaleza, si es que hay algo que se le pueda llamar naturaleza, ¿no? Y ahí yo con eso tiro un pie. Recuerden que yo no puedo, no sé si no puedo, no veo la forma de mutear a las personas aquí presentes, por lo cual si hay alguien que tiene algún ruido, si lo pueden mutear, si se pueden automutear, sería bueno. ¿Seré yo entonces? No lo sé. ¿Sabes qué? Recién caigo que David, o sea, el que estuvo la otra vez, es el de Respuesta Vegana. No hice la conexión. No hice la conexión. Pero no ¿David que estuvo la otra vez de Respuesta Vegana? No, nada que ver, no. Por favor. Si David de Respuestas Veganas piensa súper parecido a nosotros en esos temas. Ok, listo. No, nada que listo. ver. Me quise equivocar y ni siquiera eso, no me puedo ni equivocar, boludo. Bueno. Sí, te equivocaste, de hecho. De hecho, me equivoqué y me volví a equivocar ahora por pensar que no me había equivocado. Bueno, la cuestión es así, yo quizás digo lo que opino yo y después vemos que como puntapié. Primero habría que definir a qué nos referimos con intervención en la naturaleza, porque hay gente que se imagina únicamente que te metes a un bosque y secuestras un par de animales que viven en el bosque y no sé qué. Entonces, me parece que dista mucho de la realidad de esa interpretación de intervenir la naturaleza. Sí, estoy de acuerdo con eso. Incluso hay que definir qué es la naturaleza. O sea, yo considero que la gente por algún motivo suele separar todo el universo entre las cosas que afectamos, que encima es más directamente, y las cosas que no afectamos. O sea, lo que está intervenido por el ser humano es no natural, y lo que no está intervenido es natural. O sea, podemos trabajar con esa definición si se quiere. En principio es una definición totalmente abstracta, o sea, no es que hay algo realmente que sea la naturaleza, o sea, es una abstracción total. Además, y no solo eso, sino que en principio es una discriminación especista, no a nivel moral, pero sí a nivel descriptivo es especista, es decir, porque si está atravesado por la especie humana, entonces no es natural. O sea, por lo menos a nivel definicional es especista eso. O sea, de repente que un pájaro haga un nido es natural, pero que los humanos hagan una casa o un rascacielos no es natural. Y hay mutaciones de esa naturaleza, porque por ejemplo se puede llegar a decir que si esa casa está hecha de, no sé, de paja y barro, entonces podría considerarse natural, pero si la haces de cemento y ladrillos, no. Lo mismo pasa, no sé, con una bebida. Te exprimís una naranja y tomás el jugo, ese jugo es natural. Pero si compras el jugo en el supermercado no es natural. O sea, hay varias interpretaciones. Y ni hablar que la naranja esa no existía en la naturaleza. La naranja esa en realidad fue justamente modificada por miles de años hasta llegar a lo que conocemos ahora, ¿no? Y bueno, pero nos estamos desviando un poco, Damián, escucha. No, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Todo. Ese es el tema, que no existe la naturaleza, básicamente. No existe tal cosa. Pasa que habría que ver punto por punto, hay que ver punto por punto a qué nos estamos refiriendo. Originalmente, cuando vos y yo tuvimos este debate en 2016, creo que lo encaramos desde el lado de la depredación, quizá más orientado por ese lado, la depredación que se da fuera del hombre,
y que la depredación causa sufrimiento, y yo estuve de acuerdo con vos. Te lo dije en tu momento, te dije, sí, es correcto. La depredación en el mundo fuera del hombre, fuera de los dominios del hombre, incluso la depredación que ocurre dentro de nuestros dominios que no tiene que ver con nosotros, por ejemplo, un gato cazando un ratón, diríamos que es algo natural, no importa, es depredación. Y la depredación sabemos que genera sufrimiento. Ahora, hay que intervenir en la depredación para evitar ese sufrimiento. ¿Es correcto intervenir en la depredación? Ese fue el tema que nos enfrentó a vos y a mí hace 6 años. Yo en su momento, bueno, tuve mi reacción y obedece a cuestiones prácticas, pero en sí yo estuve de acuerdo con vos. Estuve de acuerdo en que es correcto, en que ese tipo de sufrimiento habría que neutralizarlo de alguna forma, pero que por una cuestión práctica no era tan importante en ese momento. Quiero agregar algo. No es justamente sobre eso. Por acá hay dos cosas. O sea, dos puntos para los cuales se pueden tocar, digamos, en este tema. Uno es si es en principio correcto, o sea, si nos parece correcto intervenir en la naturaleza, por el mismo principio, y otra es si incluso compartiendo el principio de, por lo menos en mi caso, de tratar de hacer que la valencia de todo el universo sea más positiva, es decir, reducir el sufrimiento y aumentar el goce de alguna manera, si buscando ese objetivo, nos parece poco conveniente o inconveniente intervenir en la naturaleza, es decir, que intervenir en la naturaleza genere un balance más negativo. O sea, son dos cosas distintas. Uno pensar si en principio está mal y otro es pensar si instrumentalmente está bien o mal. ¿Sí? El orden debería ser primero el ético, porque para debatir si es mejor o peor intervenirla, primero tenemos que estar de acuerdo en si es ético intervenirla. Yo quería agregar una cosita a lo que decía el cordobés, que no es solamente depredación, o sea, creer que solo es la depredación, las cosas malas que le ocurren a los individuos en el entorno no intervenido por el humano, es una reducción muy grande, porque hay también inanición, sed, frío, calor, incendios, inundaciones, enfermedades, etcétera. Hay un montonazo de cosas que le pasan a los animales, más allá de las terribles depredaciones, ¿no? Que eso también causa gran sufrimiento. Antes de meternos de lleno en la batalla, voy a aceptar aquí a David. Lo que sí pido, como yo acá no puedo controlar quién habla y quién no habla, que cada uno respete los tiempos, porque la otra vez no fueron respetados los tiempos, entonces esta sería como la última vez que si sucede lo mismo ya después no vamos a volver a aceptarlo. Pero sí está bueno que esté él, porque mantiene una postura bastante distinta, por lo menos a la mía y a la de Tiziano y a la de Aquina. No sé bien la del cordobés, ahora nos dirá. Así que, David, con la mejor, aquí te aceptamos. ¿Eso fue una pregunta para mí? ¿Lo interpreto como una pregunta, Damos? No, lo que dijo ahí Tiziano, recordar que no es solo digamos, hay sufrimientos que vienen por causas, de todo tipo de causas, y la pregunta inicial, a nivel ético, a nivel de principios, es si en principio justamente nos parece correcto o incorrecto intervenir en la naturaleza para tratar de reducir el sufrimiento o aumentar el goce. O sea, yo digo, en principio yo sí. Sí, yo también. Ok, en principio yo sí. ¿Cordobés? Sí, estaría de acuerdo. Sí, desde el punto de vista filosófico creo que es correcto. Hola, David. Hola, David. Depende de qué tipo de intervención y hay que analizar cuáles son las consecuencias a largo plazo también. Espera, David, eso dijimos después. Claro, si en principio tenés alguna objeción, digo, porque quizás hay gente que le parece mal, por ejemplo, porque sí, o sea, porque no porque no es natural. Algunos argumentos. Justamente las consecuencias no hay que intervenir.
sea, está mal. Algunos argumentos son porque hay un equilibrio en la naturaleza, porque si no nos creemos que somos dioses, porque el humano todo lo que toca lo destruye. Esos son algunos de los argumentos que se suelen oponer a la intervención. Son arbitrarios, totalmente. Entonces ¿Vos yo digo, estás a favor o en contra en términos éticos? Es decir, ¿te parece correcto o incorrecto? Independientemente de las consecuencias. Las consecuencias después se debaten. Primero, si tenés objeciones éticas. digamos que entonces no, digamos que para mí depende de las consecuencias, pero... Para mí también. Todos, para todos. Ujú. Pero, No, miralo de justamente esta no para forma. todos, no necesariamente para todos. Hay gente que considera por los mismos argumentos que vos dijiste, Tiziano, hay gente que Sí, no. todos los acá presentes me refería. Pero imagínatelo de esta manera, que se te pregunta sobre el sufrimiento. ¿Te parece que hay objeciones éticas para justificar que esos animales sufran? Sí, no. Si decís que sí, ¿cuáles? Si decís que no, entonces estarías de acuerdo en términos éticos con la intervención. Por ahí viene el planteo. ¿Te parece justificable que sufran o tenés objeciones? No, vuelvo a preguntar cuál es el caso, cuál es el tipo de intervención que estamos hablando. Si estamos No, hablando en de... general, David, en general. Es una idea general, tenés que Intervención, abstraerte de los mira, casos particulares. te Es hago un una planteo idea general. general. Una intervención que permita que aquel individuo de X especie que está sufriendo pueda pasar a tener una vida satisfactoria y deje de sufrir. En ese escenario. No importa cuál es, Sea no de la importa especie que fuere, sea de cualquier esa especie descripción. o sea de cualquier entorno, natural o no natural. Por ejemplo, un humano que vive en el medio del Amazonas y que nunca se unió, que pertenece a alguna tribu de hace 5.000 años, ¿estarías de acuerdo con que se intervenga para ayudar a que esos humanos dejen de sufrir? ¿Sí o no? Y si cambias a ese humano por un mono, y si lo cambias por un ciervo, un gorila o un perro, da igual la eh, especie. vuelvo y digo que depende del tipo de intervención, pero sí, o sea, si digamos que el resultado es satisfactorio y lo mejor para todos, me parece que está muy bien, o sea, no tengo ningún problema. Bueno, Bien. quiero hacer una pequeña aclaración a la pregunta de Tiziano. Ojo, porque yo no me siento tan cómodo con eso de decir simplemente en lo ético. O sea, hay gente que desde su postura ética no es consecuencialista, por lo cual bajo la ética incluso va a decir que no indistintamente de las consecuencias. Yo diría, justamente si la pregunta es, digamos, basándonos en las consecuencias o sin basarnos en las consecuencias si estamos de acuerdo o no de acuerdo. O sea, yo en ese sentido digo, a priori, sí, no le veo ninguna objeción a priori a nada, ¿sí? Porque soy consecuencialista y me fijo, intento fijarme en las consecuencias de nuestros actos. Pero independientemente de su postura ética, si tiene otra postura ética que no es consecuencialista, que argumente por qué estaría con objeciones éticas. O sea, me da igual si es consecuencialista o no. Simplemente que argumente sus objeciones. A eso me refiero. Igual recién dijo que, o sea, se lo escucha consecuencialista básicamente y entonces a priori no tiene objeciones a priori y como todos nosotros aquí presentes va a depender de qué tipo Cada de caso. intervención. Bueno, entonces quiero hacer una pregunta a David, que lo tengo acá sentado al lado. David, te quiero preguntar, ya que te gusta el tema específico, y esto fue un tema que trajo mucha cola en su momento, tema de predación, por ejemplo, tema leones que cazan cebras, que cazan venas, o que cazan lo que sea. ¿Vos reprogramarías a los depredadores para que no coman eso, o le daríamos carne cultivada para que los herbívoros no tengan que sufrir el ataque de los leones? Te doy un ejemplo muy puntual, pero es algo que viene a este tema. No, me parece utópico y me parece que, pues, realmente mi problema es que lo metan dentro de la sombrilla del veganismo, porque realmente no tiene nada que ver con... No tiene que ver No con... tiene absolutamente nada que ver con el veganismo, David. Nada que ver. Es una cuestión netamente sensocentrista. Esto es sensocentrismo y filosofía pura. Veganismo es consumo o no consumo de animales. O sea, sensocentrismo es mucho más amplio y abarca este tipo de temas. No vas a decir que es una dieta. A ver, no está diciendo. ¿Cuándo dije la palabra dieta? No, dijo consumo, en general. Un consumo, y que a nivel práctico, yo estoy de acuerdo con eso, con lo que dicen, a nivel práctico casi que se reduce a eso. Lo que yo no diría es que no tiene nada que ver. Para mí tiene mucho que ver en el sentido de las motivaciones
para tener ese patrón de consumo. Las motivaciones para dicho patrón de consumo son sensocentristas, porque si no es la nada misma, me parece a mí. Entonces, si a David no le gusta que eso esté bajo la sombrilla del veganismo, realmente a mí me da igual, o sea, en el sentido de que no estamos diciendo que esto es del veganismo o no del veganismo. Es más, ni siquiera mencionamos la palabra veganismo en este tópico. O sea, te puede considerar que no tiene que ver con el veganismo a nivel práctico y demás. Yo considero que la vinculación está simplemente en las motivaciones. David. Okay. Pues es que, digamos que la motivación para ser vegano no es que simplemente que sufran, es el respeto a los animales y la postura de no pensar que ellos están aquí para nosotros. Es diferente a simplemente la lástima porque es que sufren. A ver, en realidad no quiero que la charla sea de nuevo sobre este tema. Simplemente lo así quería. Que, digamos, voy a decir una pequeña cosa y voy a dar también el espacio de la réplica si se quiere, pero hablar de respeto y que esté desvinculado de los intereses no tiene ningún sentido lingüístico siquiera, no tiene sentido hablar de respeto y que no esté desvinculado de los intereses. Totalmente. Entonces es como que vos digas, no, pero el veganismo es tal cosa, y ahí es cuando yo digo, si el veganismo es semejante sin sentido, ese veganismo que vos estás escribiendo no me interesa. Sí me interesa otras definiciones y demás, otras prácticas, pero eso no me interesa. David. Igual, ¿por qué volvemos a hablar de veganismo? Íbamos a hablar de intervenir para ayudar o prestarle auxilio a los animales que ¿Querés que te explique por qué? No ya, bueno, ahí volvemos. Quiero ver qué dice David, te explico por qué, Cristian. Dale. Creo que tú eres de las personas que respetan a las personas que tienen diferente color de piel, ¿cierto? Yo no. Digamos que otra persona que respete a las personas que son Pero ojo, perdón. No está obligado o sea, no está obligado a ayudarles si están sufriendo. O sea, el respeto no tiene que ir hasta el punto de que, bueno, si hay una persona de diferente color de piel al que tú tienes, está sufriendo en alguna parte, tú no tienes ninguna, o me imagino que tú no estás mirando cómo les tienes que ayudar, porque tienen... Pero nadie habló... Y están sufriendo. Perdón. Respondo, nadie habló de obligaciones acá. No estamos hablando si nos parecía bien o mal, digamos, intervenir. Si estamos hablando de animales que están sufriendo, parece que fuera como una obligación intervenir para ayudarles. Es que si no lo haces, sos especista. Te explico la idea. Porque los respetamos. Si no lo estás haciendo, vas a ayudar a unos animales porque son para consumo y a los otros animales que no son para consumo no los vas a ayudar, porque yo entiendo desde ese punto de vista, tiene lógica. No, muchas personas están también sufriendo, muchos humanos pero están ojo, también David, sufriendo. Pero la diferencia es que las personas, incluyendo personas de color, como dijiste, pues son agentes éticos. Estamos hablando ahora de intervenir en cuanto a pacientes éticos, a seres animales que necesitan de una ayuda externa para poder estar en una vida que tenga menos sufrimiento. En cambio, la persona sí puede hacerlo por sus propios medios. También hay muchos niños, pacientes éticos, y nadie... Obvio. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer con los niños que están sufriendo? Ese es mi punto. Sí, perdón. No hay obligación moral de intervenir. Ahora. Ok, ahora voy a decir algo respecto a eso. Lo del concepto de obligación, en realidad lo pusiste vos acá, por lo menos hasta ahora no se había hablado de obligación. La pregunta incluso es a la inversa, es si alguien se opone a que a los que quieran intervenir, que intervengan, o sea, si les parece mal que alguien se intervenga.
Es decir, no hablo de obligaciones, después podemos entrar en si es o no una obligación y si tiene algún sentido hablar de obligación, pero es a priori si están en desacuerdo, porque si no, listo. Alguien puede decir, mirá, no siento obligación, pero no me molesta que lo hagas, hacelo si querés. Es más, me parece bien que lo hagas, pero yo no tengo obligación. También puede ser posible. Sí, porque parece que estuviéramos como yendo por el lado de que, bueno, esto se va a volver es una obligación. Y obligación digamos que la gente que, si dicen que respetan a los animales, tienen que intervenir. Y eso es lo que yo quiero dejar claro, que, bueno, respetar no tiene que ir hasta el punto de virtud moral de tener que intervenir en ciertas situaciones. Estoy de acuerdo con que son cosas distintas, por lo menos en la práctica. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, en eso no, yo por lo menos no tengo diferencias en ese sentido. Ok, perfecto. Bien, Bueno, entonces, quiero estamos de responderle a acuerdo. Tiziano algo que dijo. Dale, dale. Quiero responderte algo que dijiste recién. ¿Por qué se asocia la idea de intervención en la naturaleza con veganismo? Todo se debe a una sola persona, que se llama Lierre Kidd, que hace ya como 10 años que está publicando libros tirándonos mierda a los veganos. Ella vio que hay muchos veganos que son sensocentristas y tienen esta idea. Y lo que hizo fue ridiculizarnos desde esa óptica. Y es algo muy fácil hacer, ¿eh? Es algo muy fácil ridiculizar a aquellos veganos que quieren, por ejemplo, cerca del Serengeti, separar depredadores de presas. No digo que esté mal, pero cuando se trata de ridiculizar eso es muy efectivo. Es una idea muy efectiva de ridiculizarla. Y desde el punto de vista práctico, yo lo vi en su momento como una desventaja muy grande. Por eso quise apartar la idea del veganismo de ese tipo de ideas filosóficas que quizás son muy adelantadas para nuestra época y que traerlas a la mesa puede resultar contraproducente. Por eso está la idea de asociar o no asociar al veganismo la idea de la intervención en la naturaleza. Y cuando yo tuve este debate con Damo hace 6 años, estaba muy empecinado en disociarla, en separarla completamente. Y por eso nos peleamos bastante con Damo. ¿Entendés? Tuvimos esta gran pelea con Damo por esto. Yo quería disociar a toda costa la idea de veganismo, de intervenir en la naturaleza, por cómo se ridiculizaba la idea de intervenir en la naturaleza en los foros de gente que no son veganos. Entonces, nos pintaban como loquitos que queríamos hacer cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance. Hoy quizás ya tengo una postura más tranquila, más relajada, de ninguna forma pelearía con Damo por una cosa como esta. De hecho, estoy de acuerdo. Quizás si la humanidad realmente logra superar muchísimas barreras que tenemos mucho antes que eso, estaría bien intervenir en la naturaleza sin que haya obligación puntual para cada uno, siendo vegano o no siendo vegano, de intervenir. Si alguien más lo hace, bueno, perfecto, que lo haga. Siempre y cuando no genere una cascada trófica que nos afecte negativamente a todos. Porque yo también creo en el tema de la cascada trófica puede afectar. Pero calculo que la humanidad tan avanzada como para entender ese concepto no va a meter la pata si hace una cosa así. No sé si se quedó claro. Sí, quedó clarísimo. Sí, igual a mí me tiene sin cuidado lo que diga Kate o lo que diga quien sea y que tengan ganas de relacionar cualquier debate o tema que vincule a los demás animales con el veganismo. Yo creo que eso es fácil vincularlo porque ¿cuál es el único movimiento o el movimiento más mencionado en estos últimos tiempos que se preocupe por los demás animales? El veganismo. Entonces, de repente hablan de la preocupación por los animales que sufren por fenómenos no causados directamente por humanos, entonces dicen, eso lo hacen los veganos, están re loquitos, esto que el otro. Pero acá, en este debate entre nosotros 5, ¿por qué estamos hablando de veganismo? A eso me refiero. Porque la gente lo asocia a eso. De hecho, a ti te pasó también con Danán cuando debatieron con Danán también decía, pero ustedes también causan sufrimiento. Y entonces se le rebatió la idea y ya está, y fin del asunto. Ese es el malentendimiento de la gente de la causa y eso afecta a la causa y eso afecta a los animales en última. Porque Por eso, no hablemos de veganismo, hablemos de este otro tema de intervenir y ya. Sí, porque si la gente entiende que el asunto del veganismo es reducir sufrimiento, pues entonces se va por el lado del sufrimiento. Si entiende que es
oponerse a la explotación es mucho más difícil que salgan con esas bobadas de que, bueno, que los veganos también causan sufrimiento. Hay un montonazo de temas para hablar que involucran esto de intervenir la naturaleza, un montonazo de animales que se ven perjudicados día a día, pero montones, millones y millones, y parece ser que no se le da importancia, y me parece que hay un montón de puntos a tratar y un montón de posibles soluciones, algunas ya existen y otras que en un futuro van a poder existir, y digo, estamos perdiendo un montón de tiempo en vez de hablar de esos temas. A mí, por lo menos, este tema me interesa mucho y siento que puedo aportar bastante y me gustaría que empecemos a hablar de esos temas. Y también derribar muchos mitos y embellecimiento que se le hace a la defensa de no intervenir. Me parece re importante. Entonces estaría bueno dejar de hablar de veganismo y empezar a hablar de este tema que ya estamos hace casi una hora y no dijimos ni una sola cosa. No estoy de acuerdo, creo que hemos llegado a un consenso bastante, por lo menos los 4 que estamos de este lado. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el concepto, que está bien, siempre y cuando logremos resolver algunos problemas. Hay que resolver algunos asuntos. No me quejo si la gente lo hace, no estoy en contra de que lo hagan, pero no creo que existe la obligación, y estoy de acuerdo con David en eso, de que por ser vegano tengamos que intervenir en la naturaleza, no, de ninguna manera. Olvidémonos de la etiqueta de veganismo, por favor. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con que, en definitiva, hay que evaluar las consecuencias y muchas veces no conocemos las consecuencias de las cosas que se proponen. Pero, en principio, digamos, estaría bueno si podemos traer a colación los argumentos más clásicos, si quieren, para oponerse a esto, de alguien que está mirando y los tiene, digamos, porque aparentemente ninguno de nosotros 5 sostiene ningún argumento a priori en contra de eso. No sé si alguien en los comentarios sí lo hace, si alguien está en desacuerdo a nivel, o sea, en principio en desacuerdo con intervenir, indistintamente de las consecuencias. Incluso en aquel caso donde las consecuencias son las mejores posibles para sus mismos valores, si incluso así alguien está en desacuerdo, pues estaría bueno si lo puede ahí comunicar. Acá leí a alguien, si querés lo leo, ¿sí? El comentario, porque capaz, hasta que lo encuentres, sí. Puso, no está bien, o no estaría bien. En realidad, si haces eso, estarías creando otra cosa diferente a lo que es un león, ¿no? Citando el ejemplo de intervenir en la naturaleza del león. ¿Qué poderes especiales crees que tenés para cambiar la naturaleza de un león para que no coma carne? Bueno, ahí es una afirmación igual súper gratuita, porque nadie habló de que el león no coma carne. Pero, por ejemplo, ¿no? Respondiéndole a esta persona, en un futuro no muy lejano, pues la tecnología nos va a permitir desarrollar carne, o sea, tejido muscular que no provenga de ningún ser sintiente, y con eso se podría alimentar a leones que estén en un ambiente gigantesco y controlado. ¿Por qué controlado? Porque si no está controlado, esos leones podrían, por ejemplo, matar a cebras. Y no estoy hablando de un zoológico, estoy hablando de un lugar gigante, simplemente donde estén separados los leones de, por ejemplo, las cebras, y esos leones podrían alimentarse de carne in vitro. Carne cultivada. Incluso se podría desarrollar alimentos que a los leones les resulten ricos, y que tengan todos los nutrientes que necesitan, como hoy en día hay piensos para gatos y perros que suplen sus necesidades nutricionales. Esa sería otra posibilidad. Otra sería, pues, aunque ya es un poco más difícil, alimentarlos con animales que hayan muerto por causas X, como una enfermedad o por algún fenómeno que el animal murió, y se le podría dar esos animales que murieron para alimentarlos, aunque esa última solución no me parece de las más viables. Pero yo creo que, por ejemplo, de la carne in vitro o alimentos desarrollados con la biotecnología para fortificar toda la nutrición de ese animal carnívoro, pues serían soluciones viables. La pregunta yo creo que sería al revés. ¿Por qué, si tuviésemos la posibilidad de que un león deje de lastimar y de hacer sufrir y de matar a una cebra, si tuviésemos esa posibilidad, ¿por qué no hacerla? Siempre y cuando hablando en términos de que ese león pueda tener bien su vida, una vida satisfecha. Y saludable, sin tener que matar animales. Si esa sería la pregunta más valiosa para mí. Yo te digo la respuesta que te van a decir porque está en contra de su naturaleza, porque está en su naturaleza cazar, porque ya no sería un león.
Pero No sé. el león necesita cazar, está en su naturaleza. Está en su naturaleza. A ver, David, ¿qué quiere decir, David? Pero también hay que evaluar qué es lo que pasaría con las cebras, ¿no? También, ¿se escucha bien? Perdón. Sí, se escucha También bien. evaluar si las cebras se reproducen o sea, digamos, en un número demasiado grande, acaban con su alimento en ese hábitat y después tienen problemas, también genera demasiado sufrimiento si ese es el asunto Todos queremos realmente. decir David, algo. si podemos intervenir en la dieta del león, créeme que podemos intervenir en la reproducción de las cebras. Créeme que Exacto. podemos hacer. Hoy en día ya existe y hace 30 años que está probado con excelentes ejemplos la inmunocontracepción. La inmunocontracepción ya hace más de 30 años que se viene aplicando en distintas especies animales con una tasa de éxito altísima, que es súper sencillo, es aplicarle a distancia, ni siquiera tenés que intervenir al animal, estresarlo, anestesiarlo, no, le podés aplicar con dardos a distancia, de hecho así se hace, una inyección y eso hace que genere inmunidad a la fecundación y mantenés a las poblaciones equilibradas, manteniendo estériles a una porción de ellas. Hay un caso Bueno, muy acá, famoso en una isla de sí. caballos en Estados Unidos, que hace 30 años se les aplica inmunocontracepción y viven en una naturaleza manteniendo un equilibrio, le hago comillas porque son términos ridículos, y viven felices y el humano les aplica esas inmunocontracepciones a distancia y los caballos viven perfectos sin generar un desequilibrio ecosistémico por sobrepoblación. Se Bueno, podría hacer pero lo ¿qué mismo con la pasaría con cebra. el león que ya no caza? Los leones no cazan, entonces se pondrían sin tonicidad muscular, perderían su condición física. A mí me preocupan, por ejemplo, esas cosas. ¿Cómo harían su ejercicio? El ejercicio que hacen de salir a correr las cebras ya no lo harían. Y Por que se supuesto. pondrían gordos y sedentarios, como nosotros. Y, Son todos desafíos tecnológicos, básicamente, técnicos, en definitiva. los Puede animales llegar carroñeros, a otro tipo de juegos en donde también, o sea, en definitiva hay que evaluar los intereses de esos animales, los intereses. No es que tiene un interés así, eso de cazar es una abstracción nuestra. Nosotros si con un gato le jugamos con un piolín, es lo mismo, o sea, el gato hace todo lo mismo que hace cuando va a cazar. Nosotros tenemos esa diferencia, de si lo hacemos jugar con otra cosa y a la vez lo alimentamos, ahí tenemos la solución, básicamente. David, a ver. y después los animales carroñeros que se alimentaban de los cadáveres de los otros animales, o sea, hay toda una cadena de eventos que hay que También le analizar. damos de comer. Claro. Técnicamente todo puede solucionarse, todo puede, y mantener la biodiversidad que todos quieren. Otro tema que teníamos, contamos, biodiversidad. ¿Es tan importante la biodiversidad? No lo sabemos realmente. Nos gusta la idea de biodiversidad, pero la biodiversidad trae sufrimiento, y si podemos intervenir en la biodiversidad para que se mantenga, y aún así no cause el sufrimiento, bienvenido sea. Por mí, bienvenido sea. La biodiversidad causa sufrimiento en tanto y en cuanto esa diversidad implique cosas que joden a otros. Bien podría haber cosas distintas, o sea, diversas, pero que ninguna joda a otro. Digo, a nivel súper teórico. Yo sé que en lo práctico sí. El hecho de defender al león simplemente porque, uy, está la especie en extinción, por ejemplo. No, este depredador está en extinción, hay que protegerlo. O sea, eso es un fetiche del ser humano en particular. O sea, es un interés puramente de la persona que quiere preservar eso que abstractamente decimos que es otra especie. No le veo más que eso. ¿David? Es que incluso en la depredación los animales también están sujetos a muchas cosas que son, que generan sufrimiento, a los climas, a la falta de comida, etcétera. Es que sí, acá podemos hacer experimentos mentales y decir, pero no, ya todo eso la ciencia y la tecnología lo solucionará. Pero pues a mí me parece que es un poco ingenuo, ¿no? O sea, los Es ejemplos que que hoy en día ocurren también te parecen ingenuos, porque hay un montón de ejemplos exitosos que hoy en día ocurren donde se les mejora la vida a esos animales gracias a la ciencia, técnica y tecnología. Entonces, ¿en qué se fundamenta tu argumento de que es ingenuo? No, digo que es ingenuo pensar que un animal que ya no tiene depredadores al lado no va a sufrir un invierno o un verano muy demasiado caluroso o no va a sufrir por otro tipo de factores.
Y pero entonces que no hacemos nada, que sufran más todavía. Perdón, quedan 30 segundos, yo no sé si se va a cortar o no. No sé si se va a cortar. Se corta. Si lo vamos a encerrar en una especie de zoológico, porque eso sería... Espera, David, quedan 30 segundos, ahora quedan 20 y ahora quedan 15. Damos cerrar y abrir. Recién comenzamos en esto, vamos a continuar, así que profundizando sobre este tema, que se conecte ya mismo y sigan a Vegan y se la bancan en todas las redes, ya que estamos, le publicamos. Nada, ahora retomamos que se corta. Hasta allá.